que Hashem bendito, de la cual en un texto de la Torah dice: he de ocultar yo a Abraham las cosas que voy a hacer cuando Abraham enseñará a su descendencia, ¿no? Entonces, exactamente qué implicaciones tiene esta frase que está en esta porción de la Torah. Cuando Hashem mismo dice: yo me manifesté a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero mi nombre Yud, Hei, la Bat y la Hei no me di a conocer a ellos. Es algo importante, ¿no? Para comprender esto tenemos que entender algo, que cuando se habla de terminologías de nombre con respecto al Eterno, ¿verdad? Hay varios. Está el Shaddai. Cuando se habla del Eterno se habla del Shaddai, se habla de Rafa, se habla de Elohim, ¿no? Pero tenemos que entender que todos esos son atributos que Hashem manifiesta según un tiempo determinado. Son atributos que el Eterno manifiesta según un tiempo determinado. Pero este nombre, las cuatro letras sagradas, es el nombre propio de Hashem. Ese es su nombre. Ciertamente dice, y eso lo comentamos anoche en la mesa, en la reunión que es donde ayer estábamos comentando una porción de la parashá. Y ciertamente dice el profeta que Hashem en los posteriores tiempos dará a conocer su nombre a todas las naciones. Eso está en el profeta Isaías. Pero más que un nombre y más que una pronunciación, está un atributo inmerso en el nombre, una cualidad, un carácter. Entonces, ¿por qué pudiéramos decir que Hashem dice aquí que no se dio a conocer con el nombre del Eterno a las demás generaciones, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob? Pero cuando leemos el libro de Génesis, que lo estudiamos el mes anterior, nos damos cuenta que Adán, cuando tuvo su segundo hijo, ofreció sacrificio al Eterno por agradecimiento. Dice que cuando agradeció al Eterno, y la palabra Eterno que aparece allí son las cuatro letras sagradas. Después más adelante dice que Enoc caminó con Dios, y esa terminología en el hebreo, Dios, son las cuatro letras sagradas. Cuando habla de Abraham, cuando Hashem establece el pacto con Abraham, nuevamente vemos las cuatro letras sagradas del Eterno. Pero hay que entender algo, que aunque el Eterno se le mostró a los patriarcas solamente con el atributo del Shaddai y no con las cuatro letras sagradas, tiene su explicación. Vemos aquí el plan de redención de parte de Hashem que inició la parashá anterior y culminó con ese encuentro de Moshe Rabbeinu en la zarza ardiendo, que no se consumía en ese encuentro con Hashem. Y empieza esa conversación con Hashem, empieza Moshe a poner objeciones al Eterno, ¿no? Pero yo soy tardo para hablar, y empieza a poner esa serie de objeciones cuando el Eterno lo envía delante de Faraón. Y hay un texto que me impactó mucho, y cada vez que lo leo toca las fibras, ¿no? Cuando Hashem le dice a Moshe: mete tu mano en tu seno, sácalo. Y cuando lo saca, la mano estaba llena de lepra. Y Moshe se sorprende, y nuevamente Hashem le dice: vuelve a meter tu mano en tu seno, y vuelve a sacar. Y cuando la saca, la mano está sana. Hashem le dice a Moshe: ve que yo estoy contigo, yo te estoy respaldando. Y ese plan de redención es lo que hace que Hashem manifieste su nombre sagrado en esta porción. Porque aunque con los patriarcas no se mostró con este nombre, a causa del atributo de justicia. Cuando vemos la Torá, vemos algo importante, porque a lo largo de la Torá Hashem
aparecen varios textos con el nombre de Elohim, con el carácter de Elohim. Y Elohim no es un nombre propio de él, sino un carácter que tiene que ver con justicia y rigor. Hashem se le presenta a Moshe y le dice: yo me manifesté a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre del Shaddai, pero no con mi nombre, el Eterno. Me di a conocer a ellos. Asimismo establecí una alianza con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones donde vivieron como extranjeros. En cuanto a mí también, yo escuché el clamor de los israelitas y que los egipcios tienen esclavizados, y recordé mi alianza con ellos. Hashem conoce lo que había en el corazón de Moshe Rabbeinu. Y como leíamos la semana pasada y lo explicábamos, ¿cuál fue el detonante que causó que la presencia del Eterno se manifestara en los hijos de Israel a través de la redención? El clamor de ellos, a causa de la opresión y la esclavitud que constantemente estaba sobre ellos. El nombre de las cuatro letras sagradas que comprenden la Yud, la Hei, la Bat y la Hei, ese nombre del Eterno nos habla de lo que es la misericordia del Eterno. Nos habla de la misericordia. Por misericordia, Hashem escuchó el clamor de los hijos de Israel en la esclavitud. Por misericordia, Hashem ya escogió a Moshe Rabbeinu como el libertador de Israel de Egipto. Y es importante porque cuando Hashem tiene ese encuentro con Moshe y Hashem le dice a Moshe que vaya delante de Faraón, le dice que Moshe le dice: pero yo voy a ir, y voy a ir en nombre de quién, y le dice: dile que vas en nombre del Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando le habla del Dios de tus padres, vemos allí en el texto hebreo las cuatro letras sagradas que quieren decir misericordia. Pero Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, le dice: pero tú serás Elohim delante de Faraón. Y vemos allí que ya iba la justicia y el rigor directamente sobre el corazón de Faraón. Y es algo que nos llama un poquito a reflexión. ¿Por qué? Porque en la porción del Código Real vemos estaban pensando cuál era el nombre que le iban a poner al Melech HaMashiach. Y el nombre que el Malak en una revelación le da a sus padres, le dice: coloquen el nombre de Yehoshua, como se conoce en hebreo. Y Yehoshua es la contracción de las cuatro letras sagradas del nombre del Eterno, que habla de misericordia y gracia. Misericordia y gracia. ¿Qué es misericordia? Pudiéramos decir que es gracia. Gracia es algo que no merecemos. La gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo que si nosotros analizamos nuestra vida, no merecemos de parte del Eterno absolutamente nada. Pero allí la importancia de la gracia. Porque a través de la gracia Hashem va bendiciendo nuestras vidas conforme a su voluntad. A través de la gracia, dice la Escritura, dice el Código Real, que aun cuando estábamos inmersos, dice, aun siendo pecadores, Mashiach murió por nosotros. Eso es gracia. Dice Yohanan en el libro, dice el Código Real, en el libro de Yohanan capítulo 3, dice que de tal manera amó Hashem al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí la vida eterna la podemos alcanzar a través del atributo de la gracia. Pero la gracia, aunque es un regalo inmerecido, es algo que puede perderse. Porque los hijos de Israel, cuando llegaron a Egipto,
llegaron con la bendición del Eterno. Llegaron con la gracia de Hashem a Egipto. Pero a causa de toda la asimilación por la cual participaron por 400 años, perdieron la gracia de Hashem. Y solamente a través del clamor y a través del arrepentimiento fue que la gracia fue activada nuevamente sobre cada uno de ellos. Una vez leía un texto en un libro que se llama El Derech Hashem. Y el Derech Hashem dice que en el caso del arrepentimiento, dice que el arrepentimiento es un recurso que Hashem pone en el corazón del hombre. Pero así como lo pone en el corazón del hombre, también lo quita. Y cuando yo leía eso, entendía por qué en un momento determinado, conocí personas que fueron grandes hombres del Eterno. Y el Eterno los usaba grandemente. Y hoy en día no están sirviéndole al Eterno. Y tú le hablas de las cosas del Eterno y tienen una coraza en su corazón. Pero fue por un acontecimiento negativo que vivieron. Y a causa de eso, el atributo de la Teshuvá se les fue quitado. ¿Por qué? Porque renegaron del Eterno. Y es algo importante de lo que nos habla esta porción, porque dice, el capítulo 6 del libro de Shemot dice, y en consecuencia, diles a los israelitas que yo soy Hashem, y los sacaré de la opresión de Egipto. Los salvaré de su trabajo forzoso, los redimiré con un brazo extendido y con grandes actos de justicia. Y los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Elohim. Y sabrán que yo soy Hashem, su Elohim, quien los sacará de la opresión de Egipto. Los llevaré a la tierra que les prometí entregar a Abraham, Isaac y Jacob, se la daré a ustedes. Como herencia yo soy Hashem. Moshe le transmitió las palabras de los israelitas. Pero debido al espíritu quebrantado de ellos y la dura esclavitud, no escucharon. Debido al espíritu quebrantado de ellos y la dura esclavitud, no escucharon las palabras del Eterno. A la dura esclavitud. Hoy en día, pudiéramos decir, los que estamos aquí con la intención de servir al Eterno, que podemos hacerlo con libertad. Tenemos la capacidad de servir hoy en día al Eterno con libertad. Podemos guardar las fiestas, podemos, haciendo sacrificios, comer kosher, podemos hacer todo lo posible con la intención de agradar el corazón del Eterno. Experimentamos, por decirlo de alguna manera, o participamos de una libertad espiritual. La pregunta es, si vivimos de esa libertad, si tenemos esa libertad para servir al Eterno, ¿por qué no lo hacemos? Tenemos todo para servir al Eterno, pero no lo hacemos. Porque un espíritu quebrantado, primero se manifiesta a nivel físico. Y eso lo explicamos la semana pasada. Cuando hablábamos de esclavitud, decíamos que la esclavitud primero era manifiesta en lo físico. Y a su vez, esa esclavitud en lo físico nos iba a llevar a una esclavitud en lo espiritual. Un espíritu quebrantado no puede participar del espíritu del Eterno. Pero no porque el Eterno no le plazca, sino porque un espíritu quebrantado no puede ver las maravillas del Eterno que tiene enfrente. Una persona con un espíritu quebrantado vive en una constante queja. Una persona con un espíritu quebrantado vive en una constante amargura. Una persona con un espíritu quebrantado no puede o no tiene la capacidad de recibir las revelaciones de la riqueza literaria que está en la Torah. ¿Por qué? Porque hay una separación de lo físico con lo espiritual.
Dice: yo soy Hashem que transmitió a los israelitas debido al espíritu quebrantado y a su dura cerviz. Vean dos características de esa persona: el espíritu quebrantado y una dura cerviz. Son dos etapas que el ser humano pasa antes de endurecer su corazón. Y eso es algo que nos va envolviendo y sin darnos cuenta, cada día nos vamos asimilando. Cada día nos vamos asimilando. Hoy en día estamos en una situación, país, que para nadie es un secreto que es dura. Es dura. Pero Hashem no nos ha abandonado. Hashem ha guardado nuestras vidas, nos ha provisto de lo necesario para vivir. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos con libertad. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos servir con libertad. Y a causa de el espíritu quebrantado y la opresión que está constantemente presionándonos, este sistema en el que vivimos constantemente nos presiona, no podemos ver las maravillas, no nos dedicamos a ver las maravillas del Eterno. No nos dedicamos a ver todo lo que el Eterno nos provee diariamente. Tendemos a ser desagradecidos con todo lo que el Eterno nos da. Y es algo de lo que esta porción de la Torá nos llama a que tenemos que rectificar. Tenemos que rectificar. Podríamos decir, hoy la cosa está dura y necesito irme de Venezuela para poder servir al Eterno. Hoy somos pocos aquí en la comunidad porque muchos se han ido. Muchos se han ido a otra frontera buscando mejor estabilidad económica. Pero esa estabilidad económica los ha llevado a una opresión espiritual. Los ha llevado a un estancamiento espiritual. Los ha llevado a una opresión. Los ha llevado hoy en día a una esclavitud y a participar de un espíritu quebrantado. ¿Por qué? Porque no tienen una comunidad cerca donde congregarse. Porque hoy, donde aquí tenían negocios propios y trabajaban de lunes a viernes, hoy en día, siendo Shabbat, están trabajando. Y eso son cosas que nosotros tenemos que pesar a la hora de emigrar. El que tenga pensado hacerlo. Esas son cosas que nosotros tenemos que pesar. Porque por eso le decía hace rato, hoy en día nosotros podemos participar de una libertad espiritual. Y allí la importancia de decidir conforme a la voluntad del Creador. Yo les daba el testimonio la semana pasada. A mí cada vez que me escriben me dicen, ¿cuándo te vienes? ¿Por qué tú no escribes nada negativo? Ya, ¿por qué? El hecho de que yo no escriba nada negativo no es que me estoy viendo las penurias del venezolano. La cuestión es con qué óptica las miro. Hashem llamó a Moshe para que se presentara delante de Faraón y le dio una serie de instrucciones. Ve delante de Faraón, preséntate delante de él y dile que deje salir a mi pueblo, a mi primogénito, para que me sirva en el desierto. Pero ¿qué le voy a decir? Yo pondré palabra en tu boca. Tú serás Elohim delante de Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Pero es que soy tardo para hablar. Y una serie de objeciones que Moshe en su naturaleza pone.
Y Hashem le responde cada una de esas objeciones. Cuando Moshe se presenta delante del faraón y empieza a hablarle, el faraón le dice, pero ¿cómo yo sé qué Dios es ese del que tú me estás hablando? Y Moshe tira la vara, tal cual como Hashem le dijo, y la vara se convirtió en serpiente. Y los consejeros del faraón también tiraron sus varas, y las varas de ellos también se convirtieron en serpientes. Y llegó nuevamente el segundo, porque hoy estudiamos hasta la 7ª plaga que azotó a Egipto de parte del Eterno. Pero hay algo importante, que es donde más quiero hacer énfasis, que es que cuando Moshe Rabbeinu, Hashem le dice que convierta el agua del río Nilo en sangre, Moshe le dijo a Aarón, toma la vara y golpea el agua. La instrucción se le fue dada ¿a quién? A Moisés. Pero Moisés, por agradecimiento, que eso sucede 2 veces. O sea, el tema con el agua y no se sucede 2 veces. Y después sucede con la tierra. Con la tierra. Dice Aarón, golpea la tierra, golpea el agua, porque Moisés fue incapaz de golpear el agua y de golpear la tierra. Porque pudiéramos preguntar, si el agua y la tierra son seres inertes, son cosas que no tienen sentimiento, ¿por qué Moshe no quiso golpearlas? Porque aunque el agua y la tierra no tienen sentimientos, Moshe sí los tenía. Moshe sí los tenía. Y Moshe tenía el sentimiento de agradecimiento a esos elementos que en un tiempo determinado le salvaron la vida. Y allí el principio del judaísmo que dice, no podemos tirarle piedra al pozo que nos da de beber. Usted no puede tirarle piedra al pozo que le da de beber. Por eso Moshe le dijo a Aarón, golpea el agua, y después le dice que golpee la tierra. El agua, cuando el faraón mandaba a los niños, a las parteras que tiraran a los niños varones al río para que murieran, el agua fue un instrumento cuando lo metieron en la canasta que le sirvió como salvación para llegar a la casa de faraón. Cuando Moshe mató al egipcio por salvar la vida de un israelita, cuando el cuerpo cayó en tierra, la tierra se tragó el cuerpo del egipcio. ¿Para qué? Para que no quedara evidencia de lo que Moshe había hecho. Y por agradecimiento, Moshe no golpeó el agua y no golpeó la tierra. Hashem nos ha dotado a cada uno de nosotros con la capacidad de memorizar y la capacidad de olvidar cuando hablamos de agradecimiento. La capacidad de memorizar, ¿para qué? Pudiéramos decir, en nuestra naturaleza usamos la capacidad de memorizar para memorizar los favores que hacemos por los demás, y la capacidad de olvidar para olvidar los favores que hacen los demás con nosotros. Humanamente hablando, eso es lo que hacemos. Pero Hashem nos dio esas dos cualidades para que memoricemos los favores que nos hacen y olvidemos los favores que nosotros hacemos. Cuando hacemos lo correcto delante del Eterno, vivimos una vida feliz. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Dicen los sabios, aquel que tiene un corazón agradecido,
un corazón agradecido con el prójimo lo tiene para con Hashem. Y aquel que tiene un corazón agradecido para con Hashem, dicen los sabios que el agradecimiento es la llave que abre las puertas de los milagros en los cielos. Tenemos que ser agradecidos del Eterno por lo bueno y por lo que según a nosotros no nos parezca bueno. No nos parezca bueno. Cuando hablo de este tema del agradecimiento, yo siempre digo que Hashem nos permite pasar por procesos en nuestra vida. Por procesos en nuestra vida, pero es para formar nuestro carácter. Y el tiempo en ese proceso lo ponemos nosotros mismos. Y en ese proceso Hashem lo que quiere enseñarnos principalmente el agradecimiento. El agradecimiento. Porque muchas veces somos agradecidos con los de la calle, pero con los de nuestra casa. Y dígame, hablar del agradecimiento en el tema conyugal. En el tema conyugal. Porque nosotros como hombres en nuestra naturaleza muchas veces damos las cosas por sentado. En nuestra naturaleza como hombre en nuestro hogar, en lo que tiene que ver en la relación conyugal, nosotros tendemos a hacer y tendemos de ver las cosas por sentado. ¿Cómo es eso? Cuando nuestras esposas nos sirven en la casa porque es su rol. Y nos llevan la comida y nos atienden y esto y esto y esto. Es de preguntarnos cuántos de nosotros agradecemos el momento. Pero no lo hacemos es porque ya el hombre lo da por sentado. Y estudiando esto, entendí que lo que fortalece, hay una palabra muy importante que aunque es pequeña, es de gran fuerza en el ámbito conyugal, y es la palabra gracias. Y es la palabra gracias. Cuando nosotros agradecemos a nuestro cónyuge por lo que hace por nosotros, cuando agradecemos a nuestro cónyuge por los favores recibidos, es de gran fuerza. Y eso mantiene una unión familiar constantemente viva. La fuerza de la palabra gracia puede derribar cualquier argumento negativo que se levante dentro del ámbito conyugal. Muchas veces hay situaciones matrimoniales adversas a lo que nosotros pudiéramos decir que merecemos. Hay situaciones conyugales adversas a lo que uno tiene planteado a futuro. Pero cuando nos ponemos a analizar la raíz del problema es el agradecimiento. Es el agradecimiento. Y allí es donde tenemos que esforzarnos. Porque en el caso de los hombres, muchas veces nosotros damos por sentado porque lo canalizamos en base a las responsabilidades. ¿Entiendes? Mi responsabilidad es asistir a mi hogar, suplir las necesidades de mi casa, que en mi casa no falte nada. Y el rol de mi esposa es
que dentro del hogar no falte nada. Pero qué bonito sería si cuando el hombre trae las cosas al hogar, la mujer le agradece. Y cuando la mujer sirve al hombre, el hombre le agradece. Allí eso fortalece el vínculo matrimonial. Eso fortalece mucho el vínculo matrimonial. Hay una historia de un hombre que va donde un rabino y le dice al rabino: rabino, vengo a hablar con usted porque yo quiero que mi esposa se muera. Se muera. Yo quiero que esa mujer se muera porque no la soporto. Y el rabino le dice: pero ¿cómo que es eso que tú quieres que tu esposa se muera? Sí, yo quiero que ella se muera. Porque yo no la soporto. Y llega el rabino, conociendo lo que hay en el corazón del hombre, y el hombre era un hombre muy adinerado, y ellos habían ido varias veces a su casa a pedirle sedacá para construir ciertas cosas de la sinagoga, y el hombre no había querido soltar dinero para nada, porque el hombre era muy tacaño. El rabino le dice: bueno, mira, yo te voy a dar la fórmula secreta. Comprométete delante del cielo a hacer algo de la cual no vas a cumplir. Dice: comprométete delante del cielo a hacer algo de la cual no lo vayas a cumplir, y di que si tú no lo cumples, tu esposa morirá. Y el hombre le dice: si yo hago eso de verdad, ¿mi esposa va a morir? Sí. Entonces el rabino dice: bueno, mira, nosotros aquí en la sinagoga necesitamos una mikve. Comprométete delante del cielo a construir la mikve, y si tú no la cumples, tu esposa se va a morir. Y como no lo vas a cumplir, tu esposa morirá en un mes. Y el hombre: bueno, delante de usted como autoridad, yo me comprometo delante del cielo a construir en 30 días la mikve de la comunidad. Y si no lo cumplo, que se muera mi esposa en 30 días. Y el hombre le dice al rabino: ¿ya con eso tengo? Sí, ya con eso tiene. Pero haz algo. Esfuérzate en estos 30 días de hacer feliz a tu esposa. ¿Pero por qué? Si no la soporto. Porque son los últimos 30 días de su vida. Por lo menos esos 30 días, hazla feliz. Y el hombre empezó a hacerla feliz, empezó a darle las cosas. El día 29 el hombre viene llorando: rabino, no quiero que mi esposa se muera. ¿Pero qué pasó? No, me he dado cuenta que mi esposa era así por causa mía. Porque ella tenía cosas que hacer para sí misma y cosas que necesitaba, y yo, por ser tan tacaño, nunca le suplí esa necesidad, y a causa de eso ella se dedicaba a amargarme la vida. Entonces yo ahora he entendido por qué yo no quiero que ella se muera. He entendido la razón por la cual ella me obstinaba tanto la vida. Y el rabino le dice: bueno, tienes una solución. Construye la mikveh y tu esposa se salvará. La sinagoga tuvo su mikveh y el hombre se quedó con su esposa. Y una de las cosas importantes que nos muestra esta historia es el agradecimiento. El agradecer lo que nuestro cónyuge hace por cada uno de nosotros. Eso aplica en todos los ámbitos: en el ámbito matrimonial, en el ámbito de la relación de padre a hijo. Porque muchas veces los hijos también dan por sentado el sacrificio que los padres hacen. Y la mentalidad del hijo es: él lo hace porque es su responsabilidad. ¿Y por qué le voy a agradecer? Y eso es un error que cometemos en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza es un error que cometemos. Dar por sentado las cosas.
Muchas veces por ahí vienen los fracasos matrimoniales, se destruyen matrimonios, los hijos se van de la casa. ¿Por qué? Porque el hijo hace un gran sacrificio para ayudar al padre, pero el padre no agradece lo que el hijo hace. ¿Por qué? Porque el padre muchas veces da por sentado que como él es el que compra las cosas del hogar, es responsabilidad del hijo mantener la casa al día. Y tenemos que manifestar un agradecimiento constante en nuestras vidas. Si no podemos ser agradecidos con el prójimo, no lo vamos a hacer con Hashem. Hashem te permite pasar por procesos en tu vida. Hashem te creó. Como dice el libro de Jeremías, cuando estabas en el vientre de tu madre te conocí. Hashem nos creó y Hashem conoce exactamente qué es lo que hay en nuestros corazones y cuál es nuestra debilidad. Y donde está nuestra debilidad, allí es donde va a venir el proceso del Eterno en nuestras vidas. ¿Para qué? Para fortalecernos allí en esa área. Para fortalecernos en esa área. Cada quien sabe cuál es su parte débil. Cada quien sabe cuál es su debilidad. Y allí Hashem nos va a probar. Muchas veces reconocemos nuestra debilidad, pero en nuestra dura cerviz no reconocemos el proceso por el cual el Eterno nos está permitiendo pasar. Y vean algo, estas dos características. Dice, debido al espíritu quebrantado de ellos y su dura esclavitud, no escucharon las palabras de Hashem. No escucharon las palabras de Hashem. Hashem está interesado en tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Hashem está interesado a tener esa relación íntima con cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para fortalecer nuestra relación con Hashem? Estamos siendo agradecidos por lo que Hashem nos da. Yo pensaba, estudiando este tema del agradecimiento, y eso lo tocábamos parte de la semana pasada, cuando yo le decía que muchas veces vivimos lo que declaramos sobre nuestra vida. Y lo que actualmente el venezolano declara es que él trabaja para medio comer. O muchos dicen para sobrevivir. Entonces, diariamente vivimos lo que declaramos. Y el tema, yo analizando el tema del agradecimiento, caí en una conclusión. Y mi conclusión es que muchas veces vivimos diariamente lo que merecemos por no ser agradecidos con Hashem. Vivimos en una constante queja diaria y no nos damos cuenta que al levantarnos Hashem nos da el milagro de la vida. Hay un libro que lea que se llama Las puertas de la gratitud del rabino Shalom Arush, y el rabino dice
que tenemos que agradecer al levantarnos por el milagro de la vida. Una vez que abrimos los ojos, tenemos que agradecer por el milagro de poder respirar, el milagro de poder levantarnos, el milagro de poder hacer nuestras cosas, el milagro de tener el sustento, el milagro de tener un trabajo. Y este sistema nos ha llevado y nos ha envuelto a una condición que nos levantamos pensando qué vamos a hacer. No te has levantado, estás pensando que vas a cocinar o qué hay en la nevera para hacer. Vas a trabajar y ya estás predispuesto a que el dinero que vas a ganar ya no te alcanza. Si te enfermas ya te estás quejando porque si compras comida no compras el medicamento. Y vivimos en una constante queja diaria. ¿Por qué? A causa de la dura cerviz que hemos alcanzado y que nos ha arropado. Y eso es lo que diariamente tenemos que quebrantar sobre cada uno de nosotros. Y solamente eso lo podemos quebrantar a través de una conexión con Hashem. Necesitamos conectarnos con la fuente de vida. Necesitamos conectarnos con la fuente de inspiración que avivará el espíritu en cada uno de nosotros. Y allí la importancia constantemente de estudiar los salmos, de estudiar la Torá, de estar conectados con esa fuente de vida. Porque es más fácil, como dicen los sabios, que un bueno se vuelva malo a que un malo se vuelva bueno. Es más fácil que un bueno se vuelva malo a que un malo se vuelva bueno. Y en el 99,9% de los casos, el bueno se vuelve malo por la falta de agradecimiento en su vida. Hay personas que viven una constante queja diaria. Es sorprendente cómo hay gente que se dedica el día es para quejarse. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que nuestra forma de vivir pueda cambiar. Tenemos que ser agradecidos constantemente con Hashem. Agradecidos aún con las cosas inertes que no tienen sentimiento. Porque el hecho de que agradezcamos a algo inerte que no tiene sentimiento, eso va a ir formando en cada uno de nosotros ese atributo del agradecimiento. Y tenemos que hacerlo diario y continuamente. Si la situación que vives es adversa, agradece al Eterno. Porque no sabemos por qué Hashem nos tiene en esa situación. Y solamente a través del agradecimiento nos llegará esa revelación que nos hace falta del porqué de las cosas. Tenemos que vivir en un constante agradecimiento con el Eterno. Cuando decimos Baruch Hashem, estamos diciendo bendito el nombre del Eterno. Cuando leemos los patriarcas, a lo largo de su vida dieron su vida agradeciendo el nombre del Eterno. Vemos aquí
que Hashem le dice a Moshe: yo no me di a conocer a Abraham con este nombre. ¿Por qué? Porque este nombre manifiesta la gracia y la misericordia. Y con ello me manifesté con el nombre del Shaddai, que es guardador. ¿Por qué? Había un nivel de justicia tan alto en los patriarcas. Había un nivel de justicia tan alto en los patriarcas que no fue necesario revelarle el nombre de las 4 letras sagradas, porque mantenían una conexión constante con Hashem. Hashem hoy en día nos ha mostrado cosas que a los patriarcas no les mostró. Nosotros estamos viviendo los tiempos que los profetas quisieron vivir. Tenemos las palabras del Mashiach que muchos de los profetas anhelaron ver. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por la redención? ¿Qué estamos haciendo nosotros por el servicio al Creador? Y es algo que nos llama a reflexión. Porque hoy en día, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos esa generación de Moshe que está llamada a inspirar a que otros a inspirar a otros a que se levanten a servir al Eterno. ¿O somos esa generación de Paró que endurece su corazón aún viendo los milagros que Hashem hace en su vida? Paró, Hashem enviaba una plaga. Y cuando la plaga cesaba, cuando la plaga estaba en su máximo esplendor, llamaba a Moshe. Moshe, ya. Mañana se irán. Y Moshe oraba al Eterno para que el Eterno quitara la plaga. Y al siguiente día endurecía su corazón nuevamente. Pero hay una de las plagas en la cual el faraón se hartó y llamó a Moshe. Y Moshe le dice: tú tienes la solución en tus manos. Solamente pídeme que yo desaparezca la plaga de las ranas y yo la desapareceré. Y el faraón le dice: pasa mañana, ven mañana. Ven mañana. Mandó a llamar a Moisés, ¿por qué? Porque ya no aguantaba las ranas. Y cuando tiene a Moshe enfrente, que es el servidor del Eterno, le dice: ven mañana. Déjame una noche más. No las aguanto, pero me siento bien con ellas. Déjame un ratico más. Teniendo la solución del problema en sus manos. Pero por su orgullo no lo hizo. Tenía la solución en sus manos, pero por su dura servir no lo hizo. La Torá es palabra viva y eficaz que está a la puerta de todo aquel que abre su corazón a ella. Está ahí a la puerta a todo aquel que abre su corazón a ella. Y explicamos la semana pasada que hay bendiciones en la Torá, y todas las bendiciones que Hashem ofrece en la Torá son bendiciones materiales. Son bendiciones materiales. Cuando Jacob bendijo a José, le dice que el Eterno te otorgue el rocío de los cielos y la grosura de la tierra, abundancia de trigo y vino, naciones te servirán y civilizaciones se postrarán ante ti.
El Eloah te amará, te bendecirá y multiplicará. Y le da una serie de bendiciones materiales. Y esas bendiciones, Shabbat tras Shabbat, al despedir el Shabbat, al hacer Abdalá, las declaramos sobre nuestras vidas. Y cerramos con la frase: tú estarás en paz, tu casa estará en paz, y todo lo que posees estará en paz. Yo estaré en paz, mi casa estará en paz, y todo lo que posee estará en paz. Y al apagar la vela, entramos en el conflicto. ¿Por qué? Porque la Torah no está cumpliendo lo que Él ha prometido, ¿no? Sino porque yo no me he determinado a servir al Eterno conforme a lo que está en la Torah. No es porque la Torah no lo diga, sino que así como Faraón le dijo a Moshe: ven mañana, así nosotros tenemos nuestro corazón ya a eso. Y nos acostumbramos al conflicto. Nos acostumbramos a vivir en una vida de conflicto. Nos acostumbramos a vivir en una vida de queja. Nos acostumbramos a vivir en una situación financiera alcanzada, pero no es lo que la Torah nos ofrece. La Torah me dice a mí que Hashem suplirá todo lo que esté a mi necesidad. La Torah me dice a mí que cuando viene la enfermedad, con ella viene la curación. La Torah me dice que Hashem le dijo a los hijos de Israel: probadme en esto, en el tema de los diezmos y las ofrendas. La Torah me dice que el que da al pobre, a Hashem presta. Pero me duele darse de acá. Me duele diezmar. Me duele amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero no es porque la Torah lo dice, sino es porque ya yo me acostumbré a eso. Y es algo con la cual tenemos que luchar. Por eso le decía: ¿quiénes somos? ¿Somos Faraón o somos Moshe? ¿Qué espíritu está operando en cada uno de nosotros? El espíritu de Moshe, que viene a traer esa palabra fresca de renuevo para una libertad, o el espíritu de Faraón, que mandó a llamar a Moshe para que Moshe orara al Eterno y cesara la plaga de las ranas, y cuando tiene a Moshe enfrente le dice: ven mañana, ven mañana. Porque muchas veces no aguanto la situación que estoy viviendo, pero estoy acostumbrado a ella. No soporto nada, pero me acostumbro a eso. Y es algo delicado. ¿Por qué? Porque Hashem envía palabra, pero la envía hasta un momento, hasta un tiempo determinado. Hashem te envía los recursos para sacarte de allí. Te da las herramientas para que tú salgas de allí. Pero si tú no abres tu corazón, esos recursos cesarán y esas herramientas ya no funcionarán. ¿Por qué? Porque Hashem lo prometió, no, sino porque mi corazón se ha cerrado a la voluntad del Eterno. Y es algo con lo que tenemos que luchar. Es algo con lo que tenemos que trabajar. Y las herramientas están en la Torah. Los principios están en la Torah. Y allí tenemos que trabajar y esforzarnos para poner en manifiesto cada una de estas cosas. Muchas veces guardamos mandamientos, nos esforzamos en la fiesta, pero no vemos la bendición del Eterno.
pudiéramos decir, estamos siendo agradecidos con el Creador, con lo que vivimos diariamente. He escuchado, y eso lo comentamos estos días, he escuchado un video que habla de la lista de las 10 cosas por qué los judíos son los más ricos del mundo. Y una de ellas es el agradecimiento al Creador. Un judío vive constantemente agradeciendo al Creador. Hay que agradecer al Eterno por lo bueno y por lo que a nosotros según no nos parezca bueno. Dice Rav Shaul, dice que en la Torá están escritos lo que vivieron los antiguos. ¿Para qué? Para llamarnos nosotros a reflexión y no cometamos los mismos errores que cometieron las otras generaciones. Hashem nos está brindando nuevamente, nos abre nuevamente el atributo de la misericordia y la gracia sobre cada uno de nosotros. Tomemos esos recursos. Creámosle al Creador. Toda. Porque muchas veces le creemos más al economista. Y lo más tremendo es que ahorita todos los venezolanos somos economistas. Todos. Todos somos economistas. Ya todos analizamos el dólar, ya todos analizamos y uno lo analiza peor que otro. Pero tenemos que ver las cosas con un ojo bueno. Para nosotros, todo lo que está destinado para este año fue sellado en Yom Kippur. Pero este año, financieramente hablando, que comienza ahorita hay un año fiscal que estamos cerrando. A nivel de negocio, hay un año fiscal que estamos cerrando. Ya todo lo que vamos a recibir de aquí a septiembre ya fue dado por el Eterno. Pero en este año fiscal que está iniciando, que está cerrando y que está por iniciar el otro, aprendamos a ser agradecidos al Creador. Aprendamos a ser agradecidos al Creador. Y el Creador obrará en cada uno de nosotros. Dice el texto de la Torá: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y eso está allí para que nosotros lo creamos. Tenemos que creer en todo y cada una de las promesas que están en la Torá. Eso es emuná, eso es fe. Eso es fe. Y una de las cosas cómo se manifiesta la fe es a través del agradecimiento. Queremos ver la mano del Eterno sobre nuestra vida, empecemos a ser agradecidos. Empecemos a ser agradecidos. No se vendió esta semana, Baruch Hashem. No hicimos, Baruch Hashem. No se dio, Baruch Hashem. Y el Eterno va a ir acomodando las cosas conforme a nuestro agradecimiento. Queremos que nuestra condición de vida cambie, primero cambiemos nuestra mentalidad de pensar.
para poder cambiar nuestro estilo de vida. Las cosas, las herramientas están en la Torá, tenemos que ponerlas en práctica. Los principios están en la Torá, tenemos que creer en cada uno de ellos. Pero cuando uno habla de agradecimiento y de fe, hay un punto en el cual estas dos palabras se unen. Y es de vital importancia en la vida de un seguidor del Eterno. ¿Sabes cuál es? La constancia. Porque podemos ser agradecidos una semana, podemos ser agradecidos un mes, pero después al mes y un día se me olvida. Y allí es donde está la clave. Ser constante en el agradecimiento y el servicio al Eterno. No importa lo que estés viviendo sea adverso, siempre agradece al Creador. Y el Creador obrará en tu vida. Baruch Hashem. Quisiera, antes de culminar,